Hola, Pipe. Pipe, gracias por la oportunidad que me da de conversar contigo y con mi familia y con muchas personas. Yo nací en un pueblito del más hermoso del mundo entero que se llama Bermeo, en el departamento de Boyacá, y nací hace muchos años. Fue el día 19 de septiembre de 1944 en el campo, en una casita muy humilde, en un lugar pintoresco, al lado de unos arroyos, de unos ríos, de café, de plátano, de yuca, de caña de azúcar, en un lugar espectacular. ¿Cómo era el ambiente antes, cuando creciste hasta tu adolescencia? A ver, Pipe, yo crecí en un ambiente de campo, pero crecí en un ambiente sociopolítico de los más complicados que ha tenido este país. Yo nací y crecí en medio de una confrontación política que había entre liberales y conservadores. Los liberales se llamaban los cachiporros, los conservadores se llamaban los godos. El gobierno que gobernaba era el presidente Ospina y Laureano Gómez. Y ellos habían decidido acabar con todos los del Partido Liberal y la Iglesia Católica se le unió a ellos. De tal manera que le ponían penitencia a los que se confesaban para que mataran liberales. Y se levantó un grupo, dos grupos de gente del gobierno, que se llamaron la Policía Chulavita y los Pájaros. ¿Qué hacían ellos? Cuando sabían que había una familia liberal, llegaban, les robaban todo, violaban a las mujeres, mataban a los niños y mataban a los ancianos y los botaban en un despeñadero. Mi familia, mi papá, o sea, el bisabuelo tuyo, y mi hermano, o sea, tu tío, el padre de tus primos, mi cuñado, o sea, el padre de tus otros primos, fueron llevados presos y los mandaron para que una guerrilla que se llamaba la Chusma Liberal los matara. En ese ambiente yo crecí, en donde la Iglesia Católica se unió al conservatismo, a los godos, a los chulavitas, para asesinar y matar liberales. En ese ambiente crecimos, mi hermano, yo, mis hermanas, tus tías, y en ese ambiente, pues uno crece con temor. Mis padres perdieron todo, fueron desplazados, les quitaron las fincas donde cuidaban su ganado, y a mi padre lo tuvieron 8 meses preso juntamente con mi hermano y mi cuñado, y mi madre quedó con mis hermanas, y yo era un niño, un adolescente de 7, 8 años, que estaba en ese ambiente. Teníamos muchas veces que en la noche, cuando llegaban los chulavitas a saquear, a llevarse las gallinas, a llevarse los cerdos, a llevarse el ganado, a matar lo que encontraran, mi madre salía, salía y nos metíamos a un bosque. Ella se pone un sombrero grande y una ruana, y todos nosotros, mis hermanas y yo, que era el único varón, nos metíamos debajo de la ruana y ahí pasábamos la noche hasta que la gente mala se iba. Ese fue más o menos mi modo de vivir hasta mis 12 años, mi adolescencia. ¿Cómo llegó el cristianismo a nuestra familia? Bueno, en el contexto que yo le estaba contando, hijo, pues nosotros nos volvimos gente resentida, porque hay una cosa que no le he contado. Yo a los 7, 8 años vi cuando la policía chulavita abría los vientres de las mujeres liberales que tenían embarazo y sacaban el feto, lo tiraban al aire y lo recibían en la punta de la bayoneta que ensartaban en un fusil que se llamaba el .30.
Y por supuesto nace uno con mucho odio, con mucho resentimiento, no solamente yo, sino el entorno de la vereda, del pueblo. El pueblo mío es muy chiquito, tú lo conoces. Es bien pequeño, pero es muy hermoso porque pasa una quebradita de aguas cristalinas donde yo aprendí a nadar y a pescar. Estando en ese entorno, en la región no habían cristianos de ninguna naturaleza, solamente católicos. Pero un señor, un vecino, un amigo de mi padre, se enfermó de una enfermedad muy grave. Don Pablo Murillo, que es el vecino amigo de mi familia, después de que recibió el milagro tan grande de sanidad en la campaña de los hermanos Jiménez, aquí en Bogotá, regresó y llevó Biblias y nos regaló a las personas cercanas a él. Y nos anunció que el pastor Luis Rodríguez, un hermano de Bogotá de la Iglesia del Norte, hoy Osana, llegó en diciembre, 1 de diciembre, y convocaron el primer culto para el 8 de diciembre de 1960. Yo fui mi padre a causa de los maltratos que recibió. Mi papá se llama Germán. Mi padre Germán, a causa de los maltratos que le dieron cuando estuvo preso por ser liberal, le dañaron un riñón y él vivía medio paralizado, encorvado, orinaba sangre, estaba muy enfermo y sin duda de eso iba a morir. Pero entonces, don Pablo Murillo, que había sido sanado en Bogotá por un milagro en la campaña que le comento, le dijo: mire, don Germán, venga, que van a orar por usted y Dios lo va a sanar como me sanó a mí. Entonces infundió esa fe en mi padre, y mi padre me invitó a mí. Yo era un pelado de 12 años, 13 años, y a mi hermano ya era un hombre casado, y fuimos al culto, y esa noche mi papá fue sanado. Se le quitó el dolor. Él dice que cuando empezaron a orar por él, sintió un dolor, una picada, un dolor muy fuerte en la parte afectada de su riñón, y ese dolor le fue bajando por la pierna izquierda hasta que llegó al piso, se le quitó y quedó sano. Y entonces el predicador, el hermano, hizo la invitación a recibir al Señor, y yo recibí al Señor. A los 12 años. A los 12 años. Entonces él nos hizo repetir la oración de fe. Y a mí me hizo repetir como muchas veces, que Señor, te seré fiel hasta la muerte. Y eso quedó grabado en mi corazón, que yo le iba a ser fiel. Además de eso, esa noche estuvieron orando por nosotros. Iban otros hermanos de Bogotá, un señor que se llamaba Pedro Espinosa. Estuvieron orando, y el señor Pedro Espinosa puso las manos sobre mí, yo, un muchacho de 12 años, de 13 años, y me dice: Dios me dice que este va a ser un siervo de Dios, un predicador, y que va a ser pastor. Yo de eso no entendía nada. Me regalaron una Biblia. Y entonces yo empecé a leer la Biblia. Yo había terminado el año escolar, había terminado mi segundo año escolar de secundaria, y entre el 8 de diciembre y la primera semana de febrero del año que venía, o sea, del año 61, yo me leí toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, de tapa a tapa. Me interesaron, repetí muchos pasajes, los pasajes relacionados con Apocalipsis, los pasajes relacionados con las profecías, las parábolas, y también los pasajes relacionados con la idolatría, en los Salmos, en Isaías, y que hablaba de los ídolos mudos, de cómo los hacían, y toda esa cuestión. Eso me quedó grabado en la cabeza. Y empecé mi tercer año para seguir estudiando. En mi tierra solo habían hasta 4 años. Había sido un solo colegio, el Sergio Camargo. Y cuando entré en mi periodo de estudio, en el año 61, el profesor, entonces se levantó una persecución contra los cristianos,
una campaña que se llamaba la Legión de María. Los curas iban por todas partes, montaban altares, ponían cruces, invitaban a la gente, una muchachada de hombres y mujeres, se iban por todas las veredas a rezar y a hablar en contra de los evangélicos, de los cristianos. Eso decían un poco de bobadas, de cosas que no eran cierto. Y yo estudié Biblia, y lea Biblia, y lea Biblia. Y entré en la primera semana de febrero, entramos a estudiar. Y el profesor, que era un cura llamado el padre José Jacinto Salas, un hombre joven, más o menos de unos 25 años, se puso en la clase de filosofía y religión a hablar de los pastores que se acostaban con las niñas de la iglesia, que tenían que besarle los pies y cosas, bobadas, puras bobadas, calumnias. Y entonces yo me agarré con el cura. Nos agarramos a pura Biblia y yo le gané, pero él me expulsó del colegio. Y como no habían más colegios, entonces yo no pude seguir estudiando allá. Yo soy bachiller nocturno de Bogotá. ¿Cómo llegó al ministerio como pastor? ¿A cuántos años tenías cuando empezaste el ministerio? Bueno, yo empecé, como me echaron el colegio, yo empecé a trabajar en mis campos, a cultivar café, a ayudarle a mi papá, a cultivar caña, a la molienda, que los bogotanos no saben qué es eso. Pero consiste en hacer panela y miel de caña, a cultivar plátanos y yuca, a cuidar ganadito, porque mi papá, después de que se hizo la amnistía entre liberales y conservadores en el año 53, pues empezó a trabajar de otra vez y a reconstruirse, y a pesar de que era enfermo, pues empezamos a reconstruir y a tener una finca pequeña, donde se tienen ganados y caballos, vacas y cerdos y gallinas, por supuesto, y gallos y piscos y patos, todo eso que se cría en el campo, y a cultivar café. Y yo empecé a ayudarle a mi papá a las labores del campo, a sembrar caña, a sembrar plátano, yuca, cultivar café, naranjas, mandarinas, limones, etc. Y durante ese tiempo yo me dediqué a ayudarle al pastor Luis, y con él armamos un grupo musical, porque él tocaba algo de guitarra y yo aprendí a tocar guitarra. Íbamos por las veredas, él predicaba, yo cantaba, yo dirigía los cultos, y por ahí como a los 15 años me empezó a pedir que yo predicara, y empecé a predicar, y la gente le gustó. Cuando yo tuve 18 años o 19 años, llegó por primera vez un misionero llamado Floyd Woodward. Bueno, yo me bauticé en agua como en el año 62. Llegó un misionero llamado David Womack, y en el río nos bautizamos. Nos persiguieron mucho los católicos. Nos echaban piedra. En el libro de historia que escribió la escritora Judy Bartel de las Asambleas de Dios, está reseñado parte de lo que estoy diciendo de la persecución con los hermanos misioneros David Womack, Enrique Bartel, Berlin Stewart y Floyd Woodward. El señor Floyd Woodward llegó en 1965, finales de 1965, a promover el seminario bíblico que él iba a comenzar para preparar gente para el ministerio. Yo ya tenía fama de buen predicador en la región. Yo iba a un pueblo que se llamaba Pais a predicar, porque allá tenía familia, un primo. Yo iba a un pueblo que se llama San Eduardo a predicar, porque allá también había familia. Yo iba en las veredas de Miraflores, que es como el pueblo más grande de la región, y a otro pueblo que se llamaba Zetaquira, y veníamos a Genesano y a Tibaná en Boyacá a predicar, porque se convirtió gente de esa región. Es decir, había
un mover especial, porque se predicaba en las veredas, se predicaba en el pueblo, nos echaban piedra, nos rompían los vidrios de la iglesia, donde estábamos haciendo. El cura entraba con gente a echarnos piedra, entraba, era un desastre, pero eso no tuvimos miedo, sino que siempre estuvimos predicando. Entonces, en 1965 apareció el misionero Floyd Wilbur, un académico, un doctor en filosofía y letras españolas, norteamericano, a promover. Y yo le pregunté si yo podría venir a estudiar en el seminario bíblico. Le conté que yo no era bachiller, le conté toda mi experiencia y mi sed y mis ganas de predicar, porque yo tenía unas ganas de predicar. Yo le predicaba a todo el mundo, me hacía dar piedra. Aquí tengo un hueco que me dieron de una pedrada. Me hacía dar piedra y muchas veces me amenazaron para matarme a mi familia, a su bisabuelo, a mis hermanas, a mi mamá, a mi hermano, pero nosotros seguimos adelante. Y él dijo que sí, me anotó. Y le preguntó al pastor si yo podía llegar en enero del 66 para comenzar a construir un edificio que ellos habían comprado, pero que había que reconstruirlo, construir salones, construir, comedor, cocina, baños. Y el pastor me dijo que sí y me mandé. Yo no conocía Bogotá. Llegué a preguntas y de una vez yo me hice cargo de administrar la construcción de lo que fue el inicio de lo que hoy es el Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios en Bogotá, en la calle 68 con 14. Y ahí empecé. En agosto del 66, yo entré como estudiante del Seminario Bíblico, y nuestro trabajo ya como estudiante era salir todos los fines de semana a predicar en las calles, en los buses, en los pueblos, y llegamos el lunes a dar testimonio de las cosas bonitas que el Señor hacía. Y yo me empecé a destacar con otros muchachos del seminario. Formamos un conjunto musical porque yo era buen músico, buen cantante, porque no había mejores que nosotros, es decir, no habían más. Nosotros éramos los únicos. Y ya yo cumplí 21 años. Cuando eso, uno era mayor de edad a los 21 años. Por eso mi cédula es de Bogotá, porque yo ya estaba estudiando en el seminario bíblico cuando llegó la edad para sacar mi cédula. Ese es más o menos el inicio del ministerio, y desde ahí para acá, pues mi sed, mi motivación eran dos. Número uno, predicar todo lo que pudiera, y número dos, educarme. Así que yo juntamente con él, como estudiante del seminario bíblico, yo iba a estudiar en un colegio nocturno que había en la 72 con cuarta. Y ahí estudiaba y ahí terminé mi bachillerato. Y ahí me hice bachiller y continué estudiando en el seminario bíblico hasta que me gradué. Y comencé a predicar. Yo fui a predicar a Armero. En Armero comencé mi ministerio predicando allá sin haber iglesia, y allá levantamos una iglesia, o yo levanté una iglesia con la ayuda del Señor, que llegó a tener como 100 personas. Y yo estuve año y medio allá y me regresé porque la distancia Armero-Tolima, en el norte del Tolima, era muy lejos. Estuve en San Juan de Río Seco. Yo fui el que ayudé a comprar un terreno por los hermanos de San Juan en el pueblo y construimos. Ahí es donde está construido el templo de San Juan de Río Seco. Yo viajaba a Tibaná, Genesano, en Boyacá, y también íbamos a hacer campañas con los estudiantes, grupos de estudiantes. Íbamos a Tunja, íbamos a Líbano, Tolima, íbamos a Ibagué, íbamos a Villavicencio. En las vacaciones armábamos un grupo de 20 estudiantes, nos íbamos a predicar barrio por barrio, calle por calle, y vivíamos por fe. No llevábamos plata, pero siempre teníamos comida y siempre teníamos cómo transportarnos. Así inicié yo en el ministerio. ¿Cómo llegaste a la iglesia Rosa Sol? Bueno, ese ya es un cuento para otro, una historia para otro capítulo.
porque pasaron muchos años. Antes de llegar a Rosa Sarón, pues yo empecé, en otro capítulo yo creo, les voy a contar cómo empezó mi familia, cómo tuve una esposa, cómo tuve 4 hijas, cómo nos ubicamos, dónde nacieron ellas, y el recorrido de mi ministerio. Y también, en otro capítulo les quiero contar cómo fue mi participación en el Concilio de Asambleas de Dios desde su inicio. Yo asistí en 1967 o 68 a la segunda Convención Nacional del Concilio de Asambleas de Dios que se realizó en Sogamoso. Y apenas éramos como unas 25 pastoras, pero la mitad, como 15 eran norteamericanos. Así que todas las discusiones eran en inglés y de vez en cuando nos hablaban en español. Así fue como inició mi ministerio.